Pablo, ¿por qué marcas? En realidad marcas es parte de un proceso, ¿no? Nosotros siempre trabajamos, digo nosotros porque creo que el trabajo dentro de lo artístico valoro y motivo mucho el trabajo colectivo. Más allá de que esto es una muestra individual, se hace realidad y se materializa gracias al aporte de otras personas. Marcas justamente tienen mucho que ver con los otros y esos otros en contacto con uno y uno con ellos. ¿Por qué? Yo utilizo una imagen, ¿no? Una persona que transita por un lugar y ese lugar que podemos llamarle vida, podemos llamarle tránsito, podemos llamarle viaje, como ustedes quieran, nos vamos encontrando con personas, con situaciones. Espejos. Sí, y fundamentalmente todo atravesado desde el punto de vista emotivo, sensorial. Y eso hace que te vayan quedando rastros. Pero no solo a la persona que está relacionada con lo artístico, le pasa a toda persona. En este caso, yo me agarré un poco de eso para empezar a gestar cosas. Y bueno, marcas es eso justamente, ¿no? De hecho, con otros creativos o personas que están vinculadas con el arte que por suerte yo me he cruzado con personas que me han motivado, pero no enseñándome la técnica o lo que se debe hacer o lo que es correcto, sino que el ir más allá o el decir de otra manera. No es casualidad, esto nos hemos encontrado porque es un tema energético con personas que tienen esa postura y me han motivado a seguir adelante en ese sentido hasta ahora, ¿no? O sea, uno se siente como hay un tema con que creo que si no funciona esto, que es por el lado del disfrute, ¿no? Ahora, no es solo el disfrute como una cosa que es festiva, sino que de que te pasen cosas cuando estás haciendo esas otras. Y eso a veces lo verbal tiene lugar. no es suficiente y uno elige otros medios para comunicar ese tipo de cosas. Entonces, de ahí ese arranque de marcas, que como te decía es un proceso porque mi arranque fue paralelo entre lo escénico y lo plástico, pero lo que estaba ahí en el intersticio es el cuerpo, mi cuerpo y el cuerpo de los otros. Entonces yo creo que la persona que produce o que hace cosas plásticas o de otro tipo, le están pasando cosas en el interior de su cuerpo. Es muy difícil que vos estés produciendo algo y el resto que sea como desde el exterior y que el resto de tu cuerpo esté en otro lado. Es todo lo que conecta. Digo, ahí en esa conexión vos te podés aburrir, te podés fascinar, te podés alegrar, pasar por un montón de emociones, pero siempre es todo tu cuerpo que se compromete. No es del hombro hacia afuera. Nada más, es imposible, que si no ya ahí sería algo muy, muy cercano a una máquina, un androide que puede. Entonces creo que la conexión con los sensoriales es importantísimo y desde donde parte un poco esto. Impecable. ¿Por qué tan oscura la presentación de esas marcas? El tema es que tiene un carácter altamente subjetivo. O sea, ahí, por ejemplo, vos estás haciendo una lectura que es personal de Alfredo. Sí, exacto. Que podríamos hablar de que es tu verdad. No necesariamente es eso. Justamente es dejar abierto a que el otro pueda llegar a ser y completar la lectura de eso. Porque, ¿qué pasa? El objeto o el producto, como quieran llamarles, no habla por sí solo, sino que es el complemento con la persona que se encuentra con eso. Por lo cual, si es siniestro, si es oscuro, si es alegre, si es festivo, si es lo que sea, sucede en el intersticio, donde la persona que se comunica con eso, porque el producto en sí no te dice soy oscuro, no te habla de ese lugar, es la conexión. Por eso, ustedes que están vinculados en eso, ¿no? en la comunicación en general, en este caso una comunicación que esto no es solo visual, pero vamos a centrarnos un poco en la comunicación visual, sucede con el otro, con el otro que viene. Entonces, en realidad es
de alguna manera, hay un punto importante cuando preguntas esto, que es poner como en el borde qué cánones de belleza manejamos, o si puedo encontrar la fealdad en la belleza y la belleza en la fealdad o no. Eso es como dejarlo picando para construir juntos. O sea que esta propuesta, como todas las propuestas escénicas que suceden en este espacio, de los que estamos involucrados en este espacio en otros lugares, es tiro disparadores, pincho en algunos lugares y después dejo que vos continúes. Claro. No se trata, en muchos casos, yo no veo el arte tampoco desde ni únicamente desde el entender, sino que creo que tiene mucho que ver con el sentir. Entonces, dejo como una pregunta ahí planteada: ¿es necesario entender? Y si el creador busca que sientas, y vos decís, no entendí, pero me hizo sentir esto, y capaz que el objetivo era ese. Ahora, si es entender todo, lo que pasa es que como nosotros pertenecemos a una educación que es netamente racionalista, cuando nosotros no entendemos algo nos ponemos nerviosos y tratamos de rotular todo. Esto es escultura, esto es pintura, esto es teatro, y si algo se mezcla me pone nervioso y puedo denominar y quizás la persona que no está muy involucrada en esto es unos locos que están haciendo cosas, no entendí nada, pero están divagando. Entonces, y justamente el abrir el abanico es parte de la labor de nosotros, para que la persona con la cual nosotros entramos en contacto tenga un espíritu mínimamente crítico y después no sea tan fácil el engaño, por ejemplo. Sí, vi mucho eco en eso que estuviste transmitiendo. Pero también vi homenaje a las vanguardias en algunas obras. He visto, me parece también que al cine le estás haciendo un homenaje, como a un creador típico como Tim Burton, por ejemplo. Me pareció ver algo de eso en tus obras. Claro, lo que pasa es que tiene un carácter de lo mágico y lo fantástico cuando vos, a través de lo que expresás, por ejemplo, construís otras realidades. Porque, por ejemplo, vos vas a ver cine o teatro, vos ya sabés que el cine o el teatro es una mentira, ¿no? Hay un ponerse de acuerdo porque el que representa, por ejemplo, está haciendo de cuenta que es alguien y vos estás haciendo de cuenta que le crees. El tema es que lo mágico que sucede en el medio es cuando vos te involucrás sabiendo que es ficción. Cuando vos empezás a creer y te involucrás en lo que está pasando y decís, pero no era mentira lo que estaba pasando. Y en este caso el planteo está en que, creo yo, la lectura que estoy haciendo inmediata es que puede llegar a venir más gente porque esto puede ser inofensivo porque es estático. Pero ¿qué pasa? Cuando vos venís y te enfrentás a algo que es estático, también vos das la posibilidad de tus mecanismos de defensa aflojarlo por otro lado y entra por otros lugares. Respecto a lo que tenían en las vanguardias que planteabas, también es una lectura personal tuya, en realidad, de que no es hacer, no, al menos yo no lo abordé desde el lugar de hacer un tributo, sino que simplemente un disparador. Que los disparadores han sido desde muchos puntos de vista, pero por ejemplo, en eso específico que viste, esa familiaridad con Tim Burton, es quizás el mundo de lo lúdico fantástico, también familiarizado con eso de que a mí me gusta mucho la mixtura entre el juego y el arte, jugar con la forma, jugar con las cosas, sin ser una cosa engorrosa ni que exista un sufrimiento. Pero también creo que si no existe el riesgo de frustración, no existe el conflicto, hablando teatralmente, uno pierde la motivación. A mí me pasa, por ejemplo, de no tener todo resuelto, o de dejar, cuando llego al punto que voy viendo que estoy resolviendo, lo dejo para inventarme un conflicto que me permita estar teatralmente y orgánicamente relacionado con eso. Es medio extraño lo que estoy diciendo, pero si yo lo sacara todo como botellas, ya llegaría a un punto de que dejaría de fluir mi sentir con eso que estoy haciendo. Entonces lo dejo y me genera una interferencia para que no parezca tan fácil. Por lo cual, ahí cuestiono un poco aquello de que del iluminado, del artista iluminado, que fluía todo.
En realidad esto es muchas veces de ensayo y error y de encuentro con lo inesperado. Y eso te da ciertas temores que se retroalimentan con otras sensaciones y permite construir algo que de lo contrario sería como un objeto de los turcos. No es un objeto de los turcos, es otra cosa. Mirando los seguidores que tenés, es un público joven y se ha acostumbrado a que todas tus propuestas sean transgresoras. ¿Te exige mucho más eso cada vez que preparas algo para el público? No, porque yo creo que no sé exactamente si existe eso que vos estás planteando. Sí que hay un público que predomina, tiene una edad bastante menor que los que andamos acá en la vuelta, pero es que en mi caso personal, mi forma de visualizar y de accionar va por ese carril. No es que yo lo haga con la intención voy a transgredir, porque cuando vos decís voy a transgredir y voy a hacer distinto, es muy probable que no suceda. Es mi forma, mi energía cotidiana que es así. Mi visión es una forma de ser. Y sí, o sea, no visualizo otras formas de hacerlo. Pero no por caprichoso, es porque es sensible. Entonces, te habrás dado cuenta que como lo dije al principio, esta propuesta de marca tiene que ver con eso de, si bien es la marca sobre el cuerpo, hay una investigación primaria que es sobre el cuerpo. Entonces es qué pasa y hacer una visualización. Vos hablabas hoy del sonido también, cómo encontrar lo plástico en otras cosas, y ahí entra a tallar el carácter interdisciplinario, ¿no? Cómo puedo encontrar lo plástico en lo sonoro, lo plástico en lo olfativo, lo plástico en otras cosas que no es solamente visual y táctil, en otras cosas, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a lo del cuerpo, la investigación primaria fue tomar el cuerpo, pero la parte ósea del cuerpo, y a partir de ahí, con, digamos, toda la parte constructiva que figura bastante acá en esta muestra, tiene que ver con la parte ósea. Pero después, la inquietud y la búsqueda, como te decía, nosotros trabajamos a través de preguntas. Pero nos hacemos la trampa de no encontrar las respuestas para seguir generando preguntas. Si encontramos la respuesta una vez, 2 veces, pero si la encontramos cotidianamente, no es el camino y vamos a tener que buscarle otro. Ese es el objetivo. Después, en el segundo punto, fue lo que sería la parte de órganos y fluidos internos, que generalmente eso es lo que genera en el espectador, ¿no? El interior de nuestro cuerpo es visto como repugnante, como una cosa que no está bien mostrarla. Entonces se hincó un poco el diente allí para rematar luego lo que cubre todo eso, que es la piel. Después de tener ese bloque, el cuerpo, desde el interior hacia el exterior, es el cuerpo en vínculo con los otros cuerpos, con los objetos, con el espacio, con lo sonoro, con lo lumínico, con todo. Y ese es el bloque primario. Pero después se hizo mucho hincapié, y en mi inquietud es de hacer hincapié en el arte efímero, o el carácter efímero del arte. No que perdure en el tiempo, aunque ya no esté el creador, ¿no? Como el metal o la madera misma, sino que tomar materiales que pueden ser considerados pobres, ¿no? De uso cotidiano, que vos lo tenés bien en el cajón de guardar las porquerías, o en algún lugar. Bueno, sacarlo del destino para que vienen y colocarlos en otro lugar con otro objetivo. Es como dar la posibilidad de que las cosas pueden cambiar o revertirse. También tiene eso. Y de allí acá predominan objetos que no son serios, ni objetos dentro de lo que es lo artístico, que lo podría ser, pero elijo el camino ese, porque creo que el objeto, nosotros lo cuidamos también en lo teatral, el objeto tiene una carga energética. ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, guardan la medallita de tu mamá, el anillo? Eso tiene una carga que no es un anillo comprado en la joyería. Tiene algo que convivió con el ser humano y es algo energético. Entonces, hay objetos acá, por ejemplo, el televisor que aparece, es el televisor que yo miré, dibujitos y demás en la casa de mi abuela, hasta que mi abuela murió. El objeto permaneció. Pero tiene una carga que se la doy yo. Es como cuando nosotros salimos por primera vez de nuestra casa, lo que se le llama el objeto transicional. Nosotros trasladamos algo, un pedacito de trapo, una mochila, un osito, que es el que nos permite
que el duelo sea más gradual. Con ese vínculo es que se da con los objetos que aparecen acá. Hay mucho cartón, tela, papel, que cosas que pueden durar el tiempo que están acá adentro. Entonces, ¿realmente lo artístico tiene que perdurar? ¿O en realidad se vive el momento el que lo vio ahora? Está buenísimo y el que no lo vio, y bueno, se lo perdió. Y te lo perdiste, ¿qué va a hacer? Claro, por eso cada día hay una cosa distinta. Nunca se repitió ningún día acá. Una pregunta, Pablo. Sí, Vos que iniciaste este camino sí. tan desafiante, ¿qué futuro le ves al arte acá en Salto? El tema es que hay una lectura primaria sobre el arte que es el tipo que es un bohemio que no hace nada. O sea, ese es lo primero que vos adoptás, ¿no? Yo me fumo un porro y me visto como fuera de la línea de lo que se tiene que vestir un ser humano, y ya tengo todo lo que tiene que tener alguien que se vincula con lo artístico. Entonces eso lleva a que a lo largo de la historia se tenga una lectura de que el que está vinculado con el arte es un tipo que no trabaja, es un tipo que se tira ahí y va. Y yo siempre le aclaro a los gurises, por ejemplo, que yo cuando elegí este camino, elegí un camino totalmente comprometido. O sea, conmigo no existe ni el feriado, ni dejo de hacer las cosas para ir a la costa, ni los cumpleaños. O sea, hay un montón de elementos que yo vuelco mi energía. Yo acá están metidas muchas horas de laburo. Y yo tengo una familia también, pero de alguna manera está todo conectado a eso. Entonces, yo puedo reproducir y hacer cosas, pero el que está realmente involucrado, vos por ejemplo, vos trabajás en un lugar y decís, bueno, hasta tal hora trabajo. Acá no hay un tema horario. Entonces, por eso nuestro grupo es tan reducido, porque el que viene para usarlo como terapia, y este no es un lugar para hacer terapia. De tus primeras obras, Pablo, ¿qué recordás? Lo más significativo. Y el vínculo con la familia. A mí me gusta mucho, disfruto mucho cuando entro de prestado en los terrenos, ¿no? ¿Y por qué está este tipo acá? Esa interferencia me encanta porque se genera el conflicto y yo lo disfruto, es como un perverso lo que estoy diciendo, ¿no? Me meto en el ámbito de lo educativo y sé que se genera esa interferencia y esa incomodidad, pero si me da la posibilidad yo voy a discutir como... Y voy a entrar en el debate y en el cuestionamiento, y capaz que no tanto de la palabra, sino a través del accionar nos desnudamos, o de alguna manera. Yo muestro la propuesta y vos no mostrás nada. ¿Qué pasó? Ahí empezamos con ese juego. Y tirar cosas, y que si alguien lo toma, que se maneje, si se hizo responsable de tomarlo, no era para vos. Ahí empezar con ese juego de... Y bueno, y me pasó con por ejemplo... yo elegí estos medios para comunicarme porque obviamente no son tan fuertes otras formas de comunicar y de expresarme. Entonces, cuando me tocó hacer un personaje en carnaval, que el carnaval lo que tiene, a mí me dio la posibilidad del carnaval de entrar en contacto con mucha gente, ¿no? En la escena, de entrar en contacto con mucha gente. Me tocaba, por ejemplo, en ese primer personaje yo entraba en vínculo con el público, entraba al público. Entonces, mucha gente. O sea, me acuerdo que ese año fue una creciente, fue el año 98. Y fue una creciente donde se llevó el concurso al Estadio Dickinson. Entonces, no sé si ustedes conocen, pero nosotros actuábamos generalmente en las finales de Murga con 7.000 personas. O sea que el vínculo hay un tema de energía de ida y de vuelta que te golpea. Entonces ahí fue el vínculo con mi padre, con mi madre, que nunca fue una familia de mucho afecto del abrazo y del beso, sino que era de motivar. Si a vos te gusta esto, vamos arriba. Pero ni siquiera te lo verbalizaban, te hacía sentir de que vos podías ir tranquilo, sin limitaciones, sin tironeos. Entonces, eso fue como una gran experiencia. Y toda la experiencia de que lo que creo que se siente, ya lo digo de paso, lo que se siente en una retirada de Murga no es comparable a ninguna otra cosa.
Porque ¿qué pasa? Ahí no sos personaje, sos el sujeto que se disfraza para que no lo reconozcan, digamos, y seguís siendo, yo seguía siendo Pablo, pero con la variación en cuanto al ritmo cardíaco, ¿no? Que llega a un punto de explote que no es repetible. Entonces esa mixtura con lo teatral que es más íntimo y que canaliza por otros lados, uno va construyendo una forma de expresión. Te curte de alguna manera que, yo qué sé, vos me soltás en un lugar y yo desde lo interpretativo y desde lo corporal me manejo. No es ni que sea mejor ni peor que otro, pero tengo cierto entrenamiento que me permite el disfrute. Entonces el vínculo con los afectos es fundamental para que surjan las otras cosas. Obviamente que el camino que elegiste no es fácil. Las mayores dificultades que encontraste, o que estás encontrando todavía en este camino, porque este camino lo estás transitando. Sí, claro. Y no, acá creo que en todo el interior sucede, pero acá existe mucho eso del subestimar, ¿no? Decía el que vivía en Lazareto, ahí, en la esquina de cómo va a ser cosa de... Eso hace otra gente. No tiene... acá se valoriza, se da mucho valor, por ejemplo, si alguien viene y hasta habla de forma distinta, ya el salteño es como muy de venerar, somos así, yo no soy, pero es como de venerar y no... El tema del respeto es muy relativo en ese sentido, ¿no? No, fulanito de tal, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Como eso de relativizar la cosa, pero también tiene sus aportes porque lo que no esperaste puede sorprender más, puede ser como más un puñetazo. Pero esa es. Después, como yo nunca recurro al apoyo estatal, a mí me gusta el independiente, no hay una dificultad en cuanto a... Es cierto, a veces vos necesitas hacer un montaje determinado, pero como nosotros tenemos, tanto en lo plástico como en lo escénico, un carácter muy artesanal, nosotros lo resolvemos con el objeto pobre desde cierto punto de vista, cargado de una energía y un contenido que no lo tienen otras cosas. Entonces ahí tiene ese carácter, ¿no? Porque vos podés ir a un espectáculo circense, nos decía un compañero acá de Calcañal que él estudió en Barcelona, me parece que era el último tiempo, y él veía espectáculos, yo qué sé, de la Fura del Baus, pero de sus momentos de construcciones gigantescas y demás. Y decía que después de ver tanta majestuosidad y tanta estructura a gran escala, decía, necesitaba del trabajo que canalice por otro lado, de lo íntimo, de lo artesanal. Nosotros vamos por ese carril. De a veces la nada, pero atravesado por lo sensible, puede ser un impacto impresionante. La otra vez hablábamos con unos titiriteros que decía, el chiquilín tiene un vínculo con el informático y demás, pero ¿cómo podés cautivarlo con un pedazo de papel que tenga una forma humanoide y quizás una luz y una pantallita y la mandíbula cae de una forma muy... Lo hemos comprobado hasta en los últimos tiempos. Nosotros trabajamos mucho con la población niño y de contextos más periféricos de la ciudad y es algo mágico que sucede allí. Un momento mágico que eso se genera y que a veces lo generan, bueno, los actores, los magos. Hay un momento que vos no querés que te digan cuál es el resultado, cómo haces ese truco. Vos querés quedarte con el momento que viviste, ¿no? Porque era lo que explican los trucos. Sí. Es una cosa, es como explicar, no sé. Es como yo hago determinado personaje, pues me saco todo esto y yo soy Pablo, en realidad no tiene mucha... Y justamente, vos cuando te engañan, a uno le gusta que lo engañan, ¿no? Le hacen el truco y es muy difícil que vos quieras ver cuál es. Te quedás con el momento mágico de que creíste eso. Es un momento irrepetible. ¿Qué pasa con el cine, con el teatro, con lo plástico? Pablo Sánchez hoy tiene una línea artística. ¿Qué hubiese sido si no estuvieras haciendo esto? ¿Te imaginas eso? El tema es que yo vengo de una familia de una estructura de personas de barrio. Mi padre es mecánico, o sea que trabajó un tiempo en lo que fue la represa de Salto Grande y aparte de andar entre los motores gigantescos y las cosas, era muy de andar con
las miniaturas, ¿no? Con unir esto con otro, trabajaba mucho con el acero inoxidable, los tornos, ese tipo de trabajo de mucha concentración. Y creo que una cosa que cargó allí fue la simplicidad. Un sujeto, estoy hablando de mi padre, en este caso un sujeto muy cotidiano, hincha un cuadro que no, hablando de lo exitoso, eso nunca trascendió, un cuadro, estoy hablando concretamente de Lazareto, un barrio donde yo me crié, que él era hincha y parecía que era hincha de, no sé, del Real Madrid. Del Real Madrid. Entonces lo vivía a flor de piel, y esa pasión por las pequeñas cosas, creo que, porque además tampoco era un tipo muy comunicativo, muy poca palabra, pero un tipo que vos sabías que él no te iba a engañar, no te iba a joder, un tipo sano en ese sentido, digo, si ponemos alguna etiqueta. Y por otro lado, con una mujer de la casa con una energía arrolladora. La mixtura hace que puede haber agarrado para lo que sea, pero para lo que hubiese tomado lo iba a hacer como creo que se deben de tomar las cosas yo, que es con toda la energía y con toda la pasión. Si no, dejalo que lo haga otro. Si lo va a hacer por compromiso, y es preferible que lo haga una persona que tenga un poquito más de ganas de hacerlo. Entonces, los tipos justificaban el lugar donde estaban y por qué estaban en ese lugar. Entonces mi impronta es siempre de que si yo estoy en el lugar, por algo está el tipo ahí, sino que no esté. Entonces cuando yo he sentido que hay lugares donde nos estamos construyendo, elijo yo ir. Cuando creo que no estamos generando aportes, de que simplemente es un trámite para llegar a un objetivo X, lo vivo hasta el punto que digo, yo preparo, eso capaz que soy como bastante estructurado, es decir, transito este tiempo y ya dentro de un tiempito ya voy a dar el paso acostado. Me pasó con el carnaval, por ejemplo, que vivimos una etapa de mucha investigación hasta que en determinado momento era el recurso para el resultado. El recurso para el resultado y el recurso para el resultado fácil. Yo pertenecía a una agrupación que hacía cualquier cosa y a nivel concurso ganaba. Cuando yo me di cuenta de que un año fue, no hace mucho, de que no pasaba nada o pasaba muy poca cosa con el otro, yo di un paso al costado. Yo a ese insistir por el lado de lo funcional, que lo hagan otros, yo no me interesa. Entonces prefiero ir a correr otros riesgos, hasta, no te digo al borde del ridículo, pero sí que haya otra cosa sensible que sostenga, y me voy para ese lado, aunque no sea el supuesto de éxito, que en realidad es una chotada, digo un término que el éxito es en realidad que es de alguna manera un pedestal para el ego, que es una macana. Yo prefiero que me llene por otros lados. Entonces eso sí, que sería otra cosa, la verdad que es una incógnita, pero sí que tendría esa carga energética que de alguna manera mamé cuando en una casa que totalmente común, con seres cotidianos, trabajadores, y con una forma de dirigirse al otro desde ningún punto de vista exagerado. No era ni muy de mimar, ni tampoco era como una cosa en nebulosa, no definida, y eso creo que yo lo tomé al no querer tampoco definirme yo como o ese actor, o ese esto. Yo me expreso a través de estos lenguajes, digo cosas, me interesan muchas temáticas, sigo enroscado con la temática del uso y el abuso del poder, ¿no? Cuando tengo eso, hasta dónde puedo manipular, el manipulado, la libertad, la posibilidad de pensar por mí. Eso me sigue resonando y trato de promoverlo en los lugares donde estoy. Hay lugares que me cuestan más cuando vos ya supuestamente tenés tu futuro asegurado y tu poder adquisitivo hace que vos ya lo tengas definido, pero trato de rescatar lo humanitario de alguna manera, sin ser un tipo que sea un pastor ni nada de eso.
¿Cuál es tu metodología de trabajo? Ya algo has hablado que trabajás, pero digo, ¿hay algún método para eso? En realidad y no tiene, hay como una serie de ensayos. Por ejemplo, yo soy de entrenar mucho, o sea, hago correr y demás. Y en esas corridas por lo general hay encuentros con cosas, en el pensamiento, con imágenes, y en determinados momentos yo fui adoptando una metodología que era anotar lo que a mí me pasaba, o lo que visualizaba. Y después, cómo hago el encuentro y los injertos entre esas cosas, cómo armar una especie de ser, ¿no? Sin ser un ser humanoide, de ver que aquello que sentí con esto y con esto y con otro, y armar como una composición mental de alguna manera. Que después lo más llamativo es que esa composición mental muta en el momento que yo lo llevo en el momento de materializarlo. Y eso es lo que lo hace muy, muy poco controlable. Si bien hay modismos, como todos lo tenemos, yo lo tengo en la actuación, lo tengo en lo plástico, hay una forma de encare que hace que tenga una carga. Hay una estética, creo que tiene eso que vos mencionaste en un momento, lo de Tim Burton, pero no necesariamente es eso, sino que tiene un carácter hasta absurdo en algún momento y burlón, como tomador de pelo, o de que si el tabú es lo sexual y yo veo que te incomodaste, yo te voy a dar como adentro un gorro para que vos tambalees ahí, después te voy a aflojar y cuando vos tengas esa seguridad yo te voy a dar por otro lado. Y ese puñetazo está en el teatro y está en lo plástico también. No es qué bello, qué lindo que está el muñequito, sino que qué relaciones se dan entre el muñequito y la cosa, que es otra cosa. Si vos la descubrís, está buena, o si descubrís tu propia cosa, está mejor aún. ¿Cómo ve Pablo Sánchez hoy el arte a nivel mundo contemporáneo? Y yo creo que está tan mixturado como mixturadas son los vínculos, ¿no? Obviamente que lo artístico se produce de acuerdo a lo que está pasando socialmente. Entonces, socialmente hay una mezcla de que es muy difícil de definir estilos, si bien hay como denominaciones que son muy, muy abarcativas, ¿no? Yo digo street art y estoy incluyendo el graffiti, las intervenciones urbanas, los performáticos en lugares públicos. Entonces es como muy abarcativo, pero dentro de esas grandes denominaciones hay subgrupos que tienen sus particularidades, como siempre existió, pero ahora creo que es más amplio el abanico. Pero también dentro de eso alternativo y particular hay personas que siguen produciendo porque así el mercado lo demanda o porque tienen inquietudes de marinas, de retratos, de la caricatura en la feria. Hay todo un tema ahí porque ¿qué pasa? La persona, hay personas que, como para todo, o sea, para consumir todo ese tipo de cosas y bueno, se ha potenciado mucho lo que es el mercado dentro de lo artístico y el vivir de esto y el ser millonario y todas esas cuestiones que van por otro carril, ¿no? Los programas argentinos, que son los que nos llegan más cerca acá, pero también los hay en Europa, de que vos a través de un reality ya sos el artista más famoso del mundo, ¿no? Porque 3 tipos que están sentados ahí te dijeron que vos sos el artista mejor del mundo. Entonces hay como una perversidad de vender estereotipos y de jugar con hacer cada vez más vulnerable al otro, al espectador. Entonces, y al que está interpretando también, porque ustedes lo habrán notado que en los realities siempre hay un momento que se llega a las lágrimas, pero muy fácilmente, porque claro, lo ponen en tal punto al intérprete que vos le haces así y claro, porque hay todo un tema estratégico de juego, de te alejo de tu familia, vos estás encapsulado en este lugar, pero a través de tu arte vos vas a transmitir lo que sentís por él, y lloro, y juegan. Hay todo un trabajo psicológico ahí de
de jugar a una manipulación exhaustiva. Y lo artístico es una anécdota, ¿no? Porque a través de la pasión que le pusiste y te enseño la técnica vocal para que... Entonces hay toda una cosa con perversidad bastante intensa que reina allí en el medio de eso. Entonces creo que el arte tiene esa mixtura que lo hace como mucho más difícil de definir. Y no es necesario tampoco definirlo, creo yo. O sea, es lo que pasa. Muestra cosas que quizás a través de otro medio no lo podés encontrar. Entonces tiene eso. Creo que está bueno la diversidad. Y bueno, como hay personas que dicen que aquello no es arte, ¿por qué? Y esto sí, ¿por qué? Entonces, claro, hay una cosa, todo es ideológico. Vos lo que no decís que es arte, seguramente, si vos pretendés o pretendías que ser un ser totalmente adinerado y con un poder adquisitivo y con autos y con propiedades, seguramente hay un tipo de arte que no va a cuajar y a relacionarse con eso. Entonces, si vos empezás a buscar por detrás de eso, te das cuenta por qué aquello no es arte, según ese sujeto, y por qué aquello otro sí. ¿Por qué los renacentistas sí? Porque estábamos hablando de que, yo qué sé, por ejemplo, en el origen de la pintura al óleo, las pinturas al óleo tenían mostraban en sus orígenes lo que el propietario pretendía o anhelaba tener. Entonces vos mirabas la pintura y reflejaba sus aspiraciones, sus cosas. Entonces pintar al óleo en un momento fue el sumo, ¿no? A su vez el marco dorado, casi cercano al oro, mostraba mucho poder. Entonces ahí hay una relación. No, aquellos no, porque ellos son unos locos que están haciendo cosas, esto sí, porque... entonces todo lo que nosotros hacemos, como vestimos, como nos movemos, como miramos y todo eso, tiene algo ideológico. Inevitablemente. Inevitablemente.